Hola amigos, bienvenidos a Salud Sin Tabú, el podcast de Clínica de las Américas. Hoy vamos a despejar todas las dudas sobre la vasectomía junto al doctor Fernando Antelo, urólogo. Bienvenidos. Doctor, bienvenido al podcast. Vamos a comenzar con esta pregunta que es recurrente entre los pacientes, entre los hombres en todo caso, cuando se habla de vasectomía. De alguna manera, ¿este procedimiento impacta de manera negativa en las relaciones sexuales que pueda tener la persona? Buenas, ¿cómo está Gabriela? Y la vasectomía es una técnica sencilla y fácil para esterilizar al hombre. Evidentemente, en una sociedad machista puede tener un impacto psicológico por la falta de conocimiento, pero no tiene ninguna afección, ninguna incidencia en la erección y en las relaciones sexuales. Simplemente que no va a poder embarazar. ¿No hay ninguna afectación en los orgasmos, en la libido de repente? De ninguna manera. Inclusive el esperma tiene el mismo color, el mismo volumen, el mismo olor. Entonces, no existe nada. Lo que existe es en el micromundo. La célula de germinación no existe, o sea, el espermatozoide no existe. Usted tendría que ponerlo en un microscopio para ver si están o no están. Cualquier problema que de repente presente la persona sería más psicológico que físico, entonces. Por eso es importante evaluar a la persona que quiere hacerse. El paciente tiene que tener el conocimiento y la información de su médico y por parte de él. Usted sabe que después de la globalización, nosotros tenemos acceso a toda información. Por lo tanto, si uno evalúa que este paciente tiene la capacidad de realizar lo que él quiere, él no va a tener complicaciones. Pero necesita, no sé, algún tipo de terapia psicológica, preparación para someterse a una cirugía así. Bueno, no diría terapia, pero sí informarlo y decirle que no le va a causar ninguna disfunción sexual, que no le va a causar ningún trastorno hormonal y no le va a causar engordarse o que tenga una dificultad de relacionamiento o que la libido disminuya. No existe. Lo que existe es la información que el médico tiene que dársela a su paciente para que él pueda disfrutar de lo que él quiere. Ahora, si hablamos de números, ¿hay algún porcentaje que nos permita saber si hay riesgos en someterse en este tipo de procedimientos? No sé, algo que pueda salir mal, ¿qué puede ser? Sí, toda cirugía tiene una complicación y esta complicación es ya en base a la evidencia de la medicina, estadísticamente comprobada. ¿Cuáles son las dos situaciones que pueden ocurrir en menos del 5%? Son la orquitis, que es una inflamación del testículo por la sección del conducto deferente, o hematomas. Estas complicaciones que están evidenciadas y estandarizadas están en el rango de menos del 5%. Pero de pasar es reversible, o sea, claro, por supuesto, no se queda así, una infección del testículo con antibióticos se trata, Okay. Y un hematoma se puede drenar o simplemente se puede reabsorber. ¿Quiénes son los pacientes que serían los mejores candidatos para poder hacerse una vasectomía? ¿A quién usted se la recomendaría? Bueno, a ver, la decisión que no puede ser unilateral, la decisión tiene que ser bilateral del matrimonio, hacen la complicidad para que la vida sea más llevadera. Con la esposa es una decisión en conjunto. O sea que si va un hombre solo a su consultorio sin haberlo hablado con su esposa, usted no le hace procedimiento, o viceversa, si va la esposa y le dice, por si acaso, Sí, hágale esto. Lo ético es que estén los dos. La pareja Okay. tome una decisión. Existen situaciones bien complicadas. Primero hay que decir que la vasectomía puede ser reversible hasta los 5 años. Puede ser reversible. La gente que tiene duda puede guardar su esperma congelado para usarlo cuando disponga. Hay situaciones en que pacientes vasectomizados han quedado viudos. Hay tragedias en el mundo que han devastado toda una familia y ha quedado el vasectomizado solo. Entonces, estas situaciones
hay que ver en qué escenario las ponemos y considerar que puede suceder. Por lo tanto, es importante el conocimiento, es importante poner las situaciones que pueden ocurrir para que esa persona esté ilustrada y sabiendo qué puede hacer. ¿Cómo es en sí el procedimiento? Sin entrar en los detalles escabrosos de repente de lo que implique, pero me decías reversible después de 5 años. ¿Cómo? Hasta 5 años. Se puede revertir por microcirugía. Existe la vasoanastomosis, que es con microscopio, que se puede juntar los dos extremos donde se seccionó el conducto y restablecer, porque el testículo siempre está produciendo espermatozoides. El testículo produce el espermatozoide, existe una ampolla que se llama deferente, y ese cabeza, cola y cuerpo, el epidídimo. Eso se conecta y se llama deferente al conducto que lleva y transporta los espermatozoides hasta la vesícula seminal, y de ahí la vesícula es una bomba que se contrae cuando se da el orgasmo, y eso se llama eyaculación. Lo que se interrumpe es el trayecto, y ese trayecto se deja como 4 o 3 centímetros de extremo a extremo con nudos, y eso se puede volver a unir después de 5 años, que es una cirugía de relojero en realidad, ¿no? Entonces, eso también lo tiene que saber el paciente. Más prudente es pedir que pueda dejar en un banco de esperma su semen por si alguna necesidad o algo pasa en la vida. ¿Queda afectado, no sé, el semen que no sale? No, ¿Cómo queda? no. Lo que pasa es que es una reacción autoinmune. Entonces, las células producen, pero ellas mismas se destruyen. Entonces, esa destrucción se extermina hasta los 5 años. O sea, ya no hay más condiciones de poder recuperar, enriquecer esos espermatozoides. Ahora, antes de los 5 años, si uno decide nuevamente tener hijos, ¿no queda alguna debilidad en el semen? ¿Hay que hacer algún tratamiento? Evidentemente que aparte de hacer la reconstrucción anatómica del deferente, hay que hacer estimulación hormonal para que ese testículo pueda producir la cantidad necesaria de espermatozoides. En realidad se vuelve un cementerio, porque ahí mismo ellos se autoeliminan. Pero para evitar esas cosas, uno tiene que entrar al escenario y al terreno de la información, de evaluar a ese paciente si tiene la capacidad de poder definir lo que quiere en el futuro. Usted sabe que la medicina es como el amor, ni siempre ni nunca. De tal manera que nosotros tenemos que saber qué caminos vamos a andar. Pero si uno proyecta una vida, uno sabe qué va a hacer después, uno sabe cuántos hijos quiere tener o cuántos velatacuses quiere tener. Entonces, ese es el tema donde uno tiene que encontrar una persona madura. Ahora, ¿la vasectomía ya reemplaza a todo método anticonceptivo? Absolutamente, absolutamente. La vasectomía es una técnica de sección del conducto deferente donde no hay paso desde donde se produce el espermatozoide en el testículo hasta la vesícula seminal donde se almacena y se da la emisión del esperma. Por lo tanto, es un método seguro. Y después de realizar la vasectomía, que es una técnica simple, se hace con sedación, no necesita internación, el paciente se va a su casa, se pone hielo en los testículos, descansa un día, el otro día puede volver a sus labores. El paciente tiene que usar durante un mes, después de la cirugía, debe usar preservativo, porque todo el trayecto, el camino que queda desde la sección del deferente hasta la vesícula quedan en el camino espermatozoide. Y hay un perdido, se puede salir y puede traer trastorno. El protocolo para poder liberarlo al paciente para que tenga relaciones sin preservativo es hacer un espermograma. El espermograma es un examen microscópico del semen y ahí nos va a informar si no existe ni un solo espermatozoide. No debe haber ni uno.
Perfecto. Se hace entonces esa Sí, prueba para para dar luz confirmar, verde. porque es un compromiso y una Claro. responsabilidad del médico. Imagínese. Claro, usted le vendió que ya no iba a tener más hijos. Y Imagínese ahí si está. aparece. Bueno, han ocurrido casos, ¿no? Sí, Ajá, claro no, que sí. porque en las mujeres también ocurre cuando se hacen ligaduras de Así trompas es, y demás. exactamente. Bueno, eh, ¿hay alguna afectación con, no sé, de tipo hormonal en el hombre, así como de repente hay en las mujeres? Porque esa área finalmente controla todo, ¿no? En realidad no. ¿No? No se ha visto ningún desarreglo hormonal Ya. de las hormonas hipofisiarias ni de la testosterona. Es un mito, de tal forma de que los desajustes que pueden haber son de orden emocional por el tabú, el mito, lo que se cree que existe con los animales. En realidad los animales, cuando se llama caparlos, es sacarle los testículos, ¿no? Pero no tiene... No pasa eso. No, absolutamente. Hay que aclararlo. Exactamente. Entonces, eso se relaciona muy a menudo. Perfecto. Entonces, ¿cómo se trata este tema entre los hombres? ¿Hay apoyo? ¿Se lo comparte o es algo más secreto con la pareja? Afortunadamente, la nueva generación tiene un concepto distinto de la sexualidad y del sexo. Yo creo que hay grupos de jóvenes que son a favor de esta decisión. No le haría yo una vasectomía a un hombre que nunca tuvo hijos y no quiere tener hijos. Eso sería una cosa anormal. De tal manera que los asiáticos consideran que una familia ideal es el hijo que uno puede agarrar con la mano, a la esposa y la madre. O sea, tenían dos. Bien. ¿Y hay alguna edad clave para hacerlo o para no hacerlo? Mire, la edad puede incidir. Un hombre de 80 años no se va a hacer una vasectomía. Pero lo que define hacer la vasectomía es la cantidad de hijos que uno tiene, la posibilidad socioeconómica de mantener a su familia. Entonces, cada situación merece un tratamiento distinto. No se puede globalizar. Ahora, para finalizar, doctor, ¿qué estado debería tener la persona en cuanto a su salud? ¿Qué pasa si tengo alguna enfermedad de base? ¿Qué pasa si hay algo por ahí que pueda frenar este procedimiento? Evidentemente, la vasectomía se hace a pacientes sanos, a pacientes que están con buena nutrición, con una situación natural, ¿no? Pero, por ejemplo, si tiene diabetes o si tiene obesidad o si tiene alguna cardiopatía, ¿no hay limitantes en ese sentido? Eso no tiene ninguna contraindicación, ¿no? Tendría otras contraindicaciones que impidieran que él se someta a una cirugía. Bien. Y con respecto a las costumbres alimenticias, de repente tendrá que renunciar a algo, no sé, a fumar, a beber, en absoluto, a algo, a nada. El paciente vasectomizado es un hombre normal que puede desarrollar todas sus costumbres, sus hábitos, sus deportes, sus actividades sin ninguna diferencia de un paciente no vasectomizado. No tiene ninguna discriminación en ningún ámbito, ni tiene que restringirse de ninguna alimentación, ni tomar también ninguna vitamina porque no la necesita. Y en el tema de actividad física, deportes, algo peligroso totalmente por ahí que esté expuesta al área, ¿no? Liberado totalmente. Ah, perfecto. Después del postoperatorio, por supuesto, que se ha sometido a una cirugía, entonces deberá guardar reposo y un mes. No jugar fútbol, por cierto. Imagínese un pelotazo ahí, ¿no? Exacto. Gracias, doctor. Era el doctor Fernando Antelo, urólogo, que estuvo hablando hoy con nosotros sobre la vasectomía.